Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señor presidente. Si tengo audio, señor presidente. Le escuchamos, señor asambleísta. Muchas gracias, señor presidente. Estimados asambleístas de nuestro querido país. Quiero, en primer lugar, agradecer por darme esta gran oportunidad de intervenir sobre el proyecto de ley reformatoria de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Yo quiero, en primer lugar, expresar un sentir de todas las nacionalidades. Puede estar a través de varias reformas de leyes y de la misma Constitución, atendiendo los instrumentos internacionales, se ha logrado posicionar a los pueblos y nacionalidades indígenas que participen en todos los ámbitos: político, educación, salud y otros temas valorados. Yo pienso que como el potencial de la participación en diferentes temas. Más que nunca, gracias, estimados, que bueno contar con ustedes. Estamos buscando, encaminados a una meta, una gran meta. Quiero tener en cuenta que la historia nos enseña mucho para no cometer los mismos errores. Durante el régimen anterior se quiso desconocer la institucionalidad del sistema de educación intercultural bilingüe, motivando la fusión y sistemática eliminación de la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe y todas sus de pueblos y nacionalidades de nuestro querido país. Esto significó un claro propósito de someternos de manera sistemática a un solo modelo educativo, violando la misma Constitución, pactos, convenios y declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos, por ejemplo, con el decreto ejecutivo número 0620 de 2009. Podemos revisar ese documento. Por eso ha sido una lucha constante de los pueblos, las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades organizadas en la CONAIE, por la restitución del sistema de educación intercultural bilingüe con la propuesta de reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. El documento plantea reformar 22 artículos que hacen referencia al sistema de educación intercultural bilingüe, el mismo que fue trabajado con el aporte de las organizaciones de los pueblos y nacionalidades, directores nacionales y zonales de la Secretaría del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, con el objetivo de fortalecer y desarrollar las políticas públicas que
encaminen el proceso de fortalecimiento y recuperación de las lenguas, ciencias y saberes ancestrales de los pueblos y nacionalidades, garantizando su uso y desarrollo en el sistema de educación intercultural bilingüe, misma que muy acertadamente, consciente, ha sido acogida y aprobada por la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional. Es digno de felicitar a todos los miembros que han trabajado ampliamente para presentación del presente informe, ya que estamos conscientes que esta ley beneficia a las 14 nacionalidades del país. ¿Por qué no el mejoramiento educativo de todo el sistema educativo nacional? Es importante recalcar en esta reforma las atribuciones de la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe, de tal forma que la Secretaría tenga representación en todos los niveles desconcentrados del sistema de educación intercultural bilingüe, que se estructuren de acuerdo a las formas propias de gestión comunitaria y territorios de los pueblos y nacionalidades indígenas. Señor presidente, creo que es importante escuchar algunas propuestas que han señalado dentro de esta propuesta alternativa. Por eso digo, es necesaria también la reforma para realizar las evaluaciones en los concursos de méritos y oposición para los docentes, directivos, administradores, asesores y auditores educativos del sistema de educación intercultural bilingüe. Serán sobre los conocimientos específicos del cargo, tomando en cuenta el modelo del sistema de educación intercultural bilingüe, uso y manejo del idioma, conocimientos y saberes ancestrales de los pueblos y nacionalidades. Adicionalmente, para el cargo de autoridades deberán presentar una propuesta educativa para fortalecer el sistema de educación intercultural bilingüe. Con esta reforma se fortalece la institucionalidad, la cual permitirá garantizar una educación de pertinencia cultural y lingüística que conlleve a construir una sociedad intercultural capaz de convivir en la diversidad y que permita alcanzar el bien llamado el summa causa. En Shuar decimos es necesario reapertura de los institutos pedagógicos para la formación de docentes para el sistema de educación intercultural bilingüe. La creación del Instituto Técnico y Tecnológico sobre saberes y conocimientos ancestrales indígenas. En este sentido, apoyamos las propuestas de los pueblos y nacionalidades expuestas por la asambleísta Greti Vargas y que la comisión sugiere incorporarlas toda vez que son necesarias, en efecto son fundamentales. Estamos convencidos, señores asambleístas, señor presidente, de que se debe garantizar el fortalecimiento del sistema de educación intercultural bilingüe con su respectivo modelo de gestión comunitaria. Garantizar también la institucionalidad de la Secretaría del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe con sus niveles desconcentrados, con las direcciones educativas territoriales desconcentradas por pueblos y nacionalidades, cuya organización parte de los territorios comunitarios de las zonas urbanas donde hay asentamientos de las nacionalidades
y pueblos. Garantizar las unidades técnicas especializadas en educación intercultural bilingüe donde no cuenten con niveles desconcentrados. Garantizar también el nombramiento de las autoridades, directivos, docentes, asesores y auditores educativos al personal profesional que domina. Garantizar la implementación de un modelo educativo acorde a las características culturales, lingüísticas y de avance de ciencia tecnológica que respete el ritmo de aprendizaje de los estudiantes y promueva una evaluación flexible centrada en cada persona. Garantizar la participación de los pueblos y nacionalidades en administración, rectoría y formulación, definición y ejecución de las políticas públicas educativas, de conformidad con el artículo 85 de la Constitución. Normativizar el uso, la investigación lingüística, la construcción del léxico escrito, la estructura gramatical, el sistema tecnológico, la traducción al idioma castellano, la promoción, fomento, desarrollo, enseñanza y conservación de los idiomas ancestrales y el fortalecimiento del sistema de educación intercultural bilingüe en el marco de lo que disponen la Constitución de la República del Ecuador, los instrumentos internacionales de derechos humanos y la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Hemos planteado para la Asamblea este proyecto de derechos lingüísticos para los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador. Y esto creo que tiene que encaminar la Asamblea a través de mecanismos que se está emitiendo cumplirlas mediante una normativa. En cuanto a la educación municipal, creemos que es necesario lograr una verdadera articulación entre el régimen de gobierno autónomo descentralizado municipal y el Sistema Nacional de Educación que permita, en el marco de sus competencias exclusivas y concurrentes, garantizar un funcionamiento adecuado. Se propone el establecimiento de una autonomía en la administración financiera. También la administrativa y el talento humano. Los municipios deben ser la fortaleza del sistema educativo en cuanto a la infraestructura, tecnologías y laboratorios y docentes especializados. Bueno, en cuanto el sistema de educación intercultural bilingüe y la etnoeducación, bueno, sabemos que esto se fundamenta en el carácter de intercultural, plurinacional, plurilingüe y multiétnico del Estado. Creo que si admite la Constitución respaldar la propuesta de los compañeros afroecuatorianos que hoy por hoy han planteado, pero yo creo que a través de las luchas organizativas y igualmente creo que hay que desarrollar y cuenta con nuestro apoyo. Entonces, estimados, entendemos de que el proceso que hemos iniciado ha significado en últimos tiempos un debilitamiento progresivo del sistema, lo que se puede evidenciar con el cierre de las escuelas comunitarias en las zonas rurales que bordean un total de 6.200 escuelas comunitarias cerradas. No es posible en este pleno siglo XXI tener nuestros hijos sin educación. Hoy, más que nunca, por el tema de la pandemia,
siguen nuestros niños sin tecnología, sin acceso a la educación. Creo que es momento también pensar y también adoptar un mecanismo para nuestras comunidades de la región. Reconocimiento de la interculturalidad, entendida como la coexistencia y interacción equitativa que fomenta la unidad en la diversidad, la valoración mutua entre las personas, entidades mestizas o pertenecientes a comunidades, pueblos y nacionalidades en el contexto nacional e internacional. Estimados, quiero concluir diciendo, es importante también con la agregación a continuación del artículo 62, un parágrafo 1 de conformidad con lo siguiente. Parágrafo 1, régimen especial para la gestión de las instituciones educativas municipales. Estamos también muy de acuerdo con la protección de derechos de los miembros de la comunidad educativa y la prevención, atención, exigibilidad y reparación de la violencia en el contexto educativo por las violaciones y violencia contra la mujer habida en los establecimientos educativos. Por eso, apoyo las reformas, mi voto a favor del informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica reformatoria de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes.